Hola, buenas noches a todos una vez más. Acá está Rainer, ¿cómo estás, Rainer? Bueno, si quieren, esperemos un par de minutos más. Por ahí aparece Skull para que sea más entretenido. Y ahí arranquemos para comentar todo lo que pasó en esas elecciones, lo que va a suponer este resultado electoral, porque los cambios que van a venir van a ser muy fuertes y van a repercutir en Argentina y también cómo repercutirá eso internacionalmente, porque no es poca cosa la desaparición de Bolsonaro. Eso descalabra por completo, por ejemplo, todo el esquema y todos los planes que han tenido la alt-right, bueno, la extrema derecha fascista acá en Sudamérica, porque Brasil es un país más grande de Sudamérica, supone la mitad del continente, y su desaparición, bueno, la pérdida de la derrota de Bolsonaro supone prácticamente destrucción de todos los intereses que han tenido en Sudamérica. Eso significa que la apuesta que hacían por Javier Milei ya no va a funcionar más, porque Milei ya de por sí estaba en el tercer puesto, le costaba subir, le costaba conseguir más electores, porque ya llegó a su límite natural, que es más o menos un 20% de votos, que es lo máximo que puede sacar. Y eso quitando principalmente, absorbiendo votos peronistas y votos ex-kirchneristas. Y ahora sin fondos de Bolsonaro, sin tanques de cerebro, los think tank que provenían de Brasil, y sin inspiración, sin la misma inspiración del régimen de Bolsonaro que inspiraba a los mileístas a militar por él, realmente tendrá un efecto muy desmoralizador que va a simplemente tirar hacia abajo al mileísmo, y es una buena noticia, por supuesto, para Juntos por el Cambio y sobre todo por la candidatura de Larreta, y ahora en esa interna donde Bullrich y Macri apostaban justamente por esa alt-right nefasta entre Trump y Bolsonaro. Sin Bolsonaro, obviamente eso debilita muy fuertemente a la postura de los mal llamados halcones del PRO de Bullrich y Macri, dejando más espacio, dejando más recursos para crecer para Larreta. Obviamente con y un Larreta que va a tener un respaldo internacional entre Estados Unidos con Biden y entre Brasil con Lula, que Brasil tiene mucho peso, sobre todo a nivel local para Argentina, pues es un gran, digamos, oxígeno para Larreta para ganar interna, y una vez que gana interna va a ganar externa contra una debilitada Cristina Kirchner y contra un decaído Milei, porque sin ese apoyo que recibía de Brasil realmente va a tener una sequía en recursos, sumando la desmoralización que significa perder a un aliado como Bolsonaro en un país tan grande como Brasil. Así que eso realmente va a tener efectos tanto locales aquí en Argentina como internacionales en toda Sudamérica, e incluso tiene cierta repercusión en Brasil, en Estados Unidos, porque bueno, los trampistas del MAGA sí tenían en cuenta las elecciones en Brasil, sí sabían que Bolsonaro es su aliado, y perderlo realmente les va a doler en el alma. O sea, los que son un poco más cultos, que saben un poquito más de política exterior, porque el bolsonarista, el trampista promedio está en cabeza dura, que ni siquiera es bueno en geografía, pero los que sí son un poquito más inteligentes y entienden de geografía y de geopolítica, al enterarse que perdió Bolsonaro, realmente van a estar muy amargados. Y eso es una excelente noticia de cara a las elecciones legislativas en Estados Unidos, que celebrarán en 8 de noviembre, en apenas una semana. Y también se van a celebrar en Israel. En 2 días, en 1 de noviembre, se celebran las elecciones muy importantes en Israel, donde Netanyahu está buscando ganar las elecciones para ser electo. Y como todos saben, Netanyahu era un gran aliado estratégico de Bolsonaro y de Trump. Y bueno, y ahora Netanyahu va a las elecciones sabiendo que su aliado, Bolsonaro, ha perdido, no va a ser más presidente. Así que obviamente es un efecto muy desmoralizador también para Netanyahu y para esos halcones nefastos del Likud, que es un partido de una derecha dura populista bastante infiltrado. A pesar de que con el Likud Israel tuvo una modernización económica muy fuerte, realmente logró abrirse al mundo, logró, digamos, implementar reformas impositivas, reducir impuestos, abrirse al mercado internacional. Con él Israel tuvo ese gran despegue tecnológico que sucedió en los últimos 30 años, desde los años 90 hasta la actualidad. Pero en geopolítica realmente Likud se equivocó de forma garrafal, empezando desde el año 2014, cuando Netanyahu se acercó justamente a Putin y le entregó a Siria, porque realmente Putin se metió en Siria con el visto bueno de Netanyahu.
Y ahí hizo un desastre, realmente desgarró, destruyó ciudades enteras, generó esa crisis migratoria que causó justamente Putin y Rusia, que bombardeó ciudades enteras, generando millones de refugiados que se fueron para Europa. Y eso justamente impulsó a la ultraderecha en Europa, que quedó muy descontenta, bueno, entre la gente descontenta por tantas inmigrantes musulmanes. Obviamente muchos han votado por la ultraderecha, entre Le Pen, Salvini, Vox en España, entre Orbán en Hungría. Y eso justamente dio este oxígeno para la ultraderecha que antes del 2015 en Europa prácticamente no existía, a excepción de Francia con la familia Le Pen, que ya venía desde antes. Pero en otros países europeos prácticamente era inexistente. Entonces, bueno, Netanyahu era un cómplice bastante importante en el ascenso de la nueva derecha que tenemos. Alt-right, tanto en Europa como en Estados Unidos, en Sudamérica. Y bueno, en estas elecciones va a ir desmoralizado sabiendo que perdió a un aliado internacional clave, que fue Bolsonaro. Skull todavía no apareció. Ahí le mandé el link, pero por ahí está cenando o está ocupado. Lástima que ahora mucha gente está haciendo espacios y no viene tanta gente a nuestro space, aunque se siguen sumando. Y bueno, yo estoy contento. Por ahí pensaba que Lula podía haber ganado por un poco más de votos. Sacó casi 2% de votos de ventaja, 2 millones con 100 mil. Y bueno, es una ventaja importante. Obviamente pudo haber sacado 5 o 6. Bolsonaro hizo un tremendo trabajo poniendo toda la maquinaria populista que justamente se le criticaba a Lula y bueno, a la izquierda latinoamericana, que traía a los votantes, que los corrompía, que imprimía dinero y entregaba los pagos a todos los pobres para que los voten. Bueno, Bolsonaro hizo todo eso y encima lo hizo en un mes. Lo que antes los líderes populistas de izquierda hacían, digamos, en 6 meses, Bolsonaro lo hizo todo en un mes y eso obviamente va a repercutir en la inflación en Brasil. Esto generó obviamente, digamos, como un doping, un efecto de crecimiento inflado dentro del mes de octubre, pero una vez que terminan las elecciones, todos los analistas economistas previenen que en el año que viene Brasil apenas crecerá 1%, porque en este año electoral, con tanto populismo económico que llevó a cabo Bolsonaro, justamente para intentar ganar esas elecciones, con una economía que casi va a crecer a 3%, en contra de sus posibilidades naturales, una vez que terminen las elecciones, ese crecimiento decaerá casi a cero. O sea, Bolsonaro demostró recurrir al mismo populismo que se criticó a los Kirchner, que se criticó a Lula, que se criticó al México a AMLO, o sea, todo lo mismo. Entonces, encima que las reformas económicas del ministro Guedes, que realmente arrancó con buenas propuestas, con buena agenda liberal, todas esas reformas fueron canceladas desde el enero de este año, cuando Bolsonaro dijo que quiere ganar estas elecciones, que no le importa más hacer reformas liberales impopulares o que para el común de la gente son indiferentes, y que va a dedicarse a hacer populismo con tal de ganar las elecciones. Y ese populismo fue reforzado desde octubre, cuando perdió la primera vuelta, y contra viento y marea intentó hacer lo imposible para ganar en la segunda. Y bueno, vimos que se acercó bastante, porque realmente pudo captar a algunos electores que antes votaban a Lula, pero a través del clientismo terminaron votando por Bolsonaro. Aún así no le alcanzó. 2 millones de votos tuvo de ventaja Lula y lo ganó igual. Así que todo lo que hizo no le sirvió de nada, perdió. Y ahora vamos a ver cómo se va a comportar. Vamos a ver si reconocerá la derrota. Todavía no la reconoció, aunque todos los medios del mundo, incluso la derechista La Nación, admitió que ganó Lula. Joe Biden ya felicitó a Lula con la victoria. Eso significa muchísimo. Si el presidente de Estados Unidos te felicita por la victoria, eso significa que hacer cualquier circo desreconociendo el resultado, diciendo que hubo fraude, no va a terminar bien para Bolsonaro. Así que bueno, espero que lo reconozca, que no haga ninguna tramoya con el tema de los militares, que hubo muchísimos rumores bastante serios de que Bolsonaro podía haber recurrido a la fuerza militar diciendo que hubo un fraude, que esas elecciones fueron fraudulentas y que se cancelaban las elecciones, se llamaban las nuevas, obviamente ya con falsificaciones de todo. Bueno, hubo serias advertencias por parte de Estados Unidos desde julio de este año que Bolsonaro se deje de joder con el tema del fraude, con el tema usando los militares.
y que claramente si hubiera recorrido eso, bueno, espero que la justicia federal, que todavía es independiente y que es contraria a Bolsonaro, podría haber dado orden a las fuerzas policiales federales, que en Brasil son cientos de miles, que tienen tanquetas, que tienen carros, que tienen armas automáticas, que podrían sacar a la fuerza a Bolsonaro. Así que bueno, creo que es la única razón del por qué Bolsonaro no recurrió a los militares hasta el momento. Esperemos que no lo haga, porque sabía que la justicia y las fuerzas policiales federales que responden a la justicia federal van a estar en su contra. Es una fuerza muy importante, más millones de fanáticos de Lula que algunos son radicalizados y que también saldrán a sacarle la fuerza. O sea, son fuerzas de choque bastante importantes. Para mí que es la única razón del por qué hasta el momento no desconoció las elecciones. Y bueno, esperemos que siga así. Bueno, todavía ya somos un poquito más. Si alguien quiere hacer un aporte, hacer alguna pregunta, puede pedir el micrófono y le dejo. Y también, Rainer, si quieres también hacer tu aporte y comentar tu opinión sobre las elecciones y qué va a pasar de a partir de ahora, tanto en Brasil como en Argentina, me gustaría conocer. Ah, que es ese tema. Justo ahora, mira, viste que estoy con la nueva versión de la app y estoy ahí renegando un poco con eso, pero enseguida me meto a participar más. Con respecto a la elección, todo el día estuve bastante ocupado, así que no pude mirar mucho, pero hasta ahora vi que Bolsonaro no reconoció la victoria de Lula, así que bueno, eso es llamativo. No dijo nada, así que Perfecto, comprendo, Rainer. Sí, sí, yo también recién a las 5 de la tarde empecé a investigar lo de Brasil. Pero bueno, ya están saliendo noticias muy interesantes. Por ejemplo, en la famosa página de Datos World, que bueno, publican todas encuestas que tienen bastante credibilidad porque han acertado en muchos temas. Y dentro de todo son atlantistas, aunque como que dicen apoyar a las nuevas derechas, pero dentro de todo son pro Estados Unidos y pro Europa. Bueno, recién acaban de publicar un comentario de Lula que dice: es momento de retomar las alianzas con Estados Unidos y Europa con nuevas bases. Vamos a ver si es cierto. Bueno, si ellos son gente seria, generalmente no publican fake news, así que espero que realmente lo dijo Lula. Si es así, significa lo que ya tenía previsto, que Lula es el candidato justamente del progresismo de Estados Unidos y de la Unión Europea, y del Reino Unido, por supuesto, también, que, bueno, que Lula se alejó por completo de su postura chavista, que abrazó el progresismo moderno, socialdemócrata, ecologista, el pro LGBT, pro feminismo progresista, pro aborto, aunque dijo que no igual. En los últimos años militó en favor de aborto, así que es de esa línea. Y con ese comentario, si realmente es verdad, si realmente busca acercarse justamente a la OTAN, a las fuerzas geopolíticas atlantistas, realmente será un golazo porque Brasil sería un aliado muy importante para el atlantismo, es un país enorme y sobre todo es un país que tiene muchos recursos naturales, tiene tierras raras, tiene metales, digamos, que no existen muchos en el mundo, que son muy necesarios para, por ejemplo, industria electrónica, para la industria tecnológica. Por eso para el atlantismo tener a Brasil de aliado es muy importante. De hecho, si Estados Unidos con Biden y toda la Unión Europea invirtieron mucho en la campaña de Lula justamente para impedir que gane Bolsonaro, porque Bolsonaro si hubiera ganado sería un completo desastre porque ya tenía, con ese resultado que sacó en primera vuelta, ya tenía mayoría tanto en Congreso como en Senado, ya tenía quórum propio, tenía apoyo de los militares y de ganar el Ejecutivo de una, pues Brasil se convertía en una dictadura fascista, teocrática, donde teniendo la mayoría en el Congreso, por ejemplo, Bolsonaro podía fijar varios jueces más para la Corte Suprema y de ese modo poner bajo su control a la justicia federal. Y sin justicia, con todo bajo control, Brasil se convertiría en una especie de Rusia putinista, completamente radicalizada, hostil, militarista. No solo sería un peligro para los disidentes políticos dentro de Brasil que serían perseguidos, sino también sería un peligro, una amenaza para sus vecinos, por ejemplo, para países pequeños, indefensos como Uruguay y Paraguay, que quedarían directamente a la merced del chantaje político de Brasil.
O sea, prácticamente Uruguay y Paraguay que caerían bajo la órbita o influencia de Brasil. Y Argentina también está ahí, porque Argentina está militarmente indefensa y obviamente Brasil, que está dentro de un rearme armamentístico, podría aprovechar de eso también para chantajear, para imponer su línea. Prácticamente Brasil tomaría un control geopolítico de toda Sudamérica, sobre todo de los países de Mercosur. Y eso sería una pesadilla. No saben de lo que nos salvamos. Por apenas una diferencia de 2 millones de votos, casi 2%, nos salvamos de una tiranía fascista, teocrática, evangélica, oscurantista, un retorno a la Edad Media, literalmente. O sea, de eso nos salvamos. Y realmente yo lo festejo. Yo le dije que si va a ganar Lula, me pondré muy contento, lo voy a festejar. Muchos dicen que Lula es un ex chavista que viene de una izquierda dura, que es un sindicalista corrupto que, no sé, robó cuánta plata y compró que le regalaron ese triplex, un departamento. Y bueno, ningún político se salva. Además, al menos admito que Lula se alejó de una línea chavista dura, que se acercó al progresismo, un progresismo bastante pro-occidental y más cuando esas últimas declaraciones geopolíticas que está haciendo en favor de Estados Unidos y de Unión Europea es un punto muy fuerte a favor de Lula. O sea, vamos a ver las próximas declaraciones que va a hacer y qué primeras medidas va a tomar una vez que asumirá el 1 de enero del año próximo. Falta 2 meses todavía. Y esos 2 meses pueden ser muy turbios porque Bolsonaro, al ver que perdió, y por más que no va a desconocer las elecciones ni llamar a los militares, aún así puede hacer algunas cagadas, puede meter algunas trampas, puede causar bastante revuelo también, porque es un sujeto que no se va a ir así nomás sin hacer daño. O sea, van a ser 2 meses con bastante turbulencia, eso imagino. Y bueno, dentro de todo, ganó Lula, estoy contento. No, Lula tampoco la tendrá fácil porque tiene Congreso en contra, tendrá que hacer algunos consensos o buscar aliados. En Brasil, lo bueno de Brasil es que los políticos, los políticos brasileños son muy versátiles y generalmente se acomodan con el presidente de turno. Incluso el propio Bolsonaro, durante 8 años del gobierno de Lula, formaba parte de su alianza lulista, o sea, el mismo que se hace ahora el militarista de ultraderecha, liberal en lo económico y todas esas cosas, él formaba parte de la alianza de Lula en 2008, entre 2002 y 2010. Él mismo votó a Lula, porque él venía de una izquierda nacionalista y votó a Lula porque lo veía como una izquierda nacionalista. O sea, un hipócrita, un mentiroso, y los brasileños realmente tienen una memoria corta, porque Bolsonaro apoyaba y promovía a Chávez en 1999, eso salió en los medios. O sea, los engañaron tan fácil. Un sujeto de la izquierda, del nacionalismo de izquierda, un revoltoso, un subversivo, que realmente era un chavista, pero no un chavista como Lula, que venía de un chavismo al menos democrático y sindicalista. Bolsonaro venía de un chavismo militarista, que es el más peligroso, porque Chávez hizo el desastre que hizo en Venezuela justamente porque venía de los sectores militares, son más peligrosos, son más agresivos, son más radicalizados. Dentro de todo, un chavista que viene del sindicalismo para mí no es tan dañino y creo que está más acostumbrado al juego democrático que un chavista que viene de los sectores militares. Un chavista que viene de lo militar y está acostumbrado a tomar todo por la fuerza, por las armas, aplastar las instituciones, aplastar la democracia. Por eso siempre hay que desconfiar de los políticos que vienen de los sectores militares. Para mí que un militar no tiene que meterse en la política, no importa si viene de izquierda o de derecha o si viene de un militarismo liberal. O sea, en esos tiempos, un militar no tiene que acercarse a la política, por eso hay que siempre desconfiar de cualquier militar. Ya tenemos el caso de Gómez Centurión, que es otro, un ex militar veterano de las Malvinas, que es el calco de Bolsonaro y con una línea chavista de derecha, literalmente. Así que imagínense el desastre que haría de llegar a la presidencia. Por suerte nunca superó 1% de votos, que es su límite. Por eso el establishment alt-right, al ver el fracaso de Gómez Centurión, al ver que no servía para ser un político exitoso, apostaron por Milei, que por su demagogia, por su populismo, alcanzó una popularidad mucho mayor, llegando a una masa crítica bastante interesante de 20%. Aquí veo a Rainer con mano levantada. Ahí dejo el micrófono. Comentar, es que se escucha mucho en los espacios, incluso en los programas de esta gente de la nueva derecha que se quejan de que el vice de Lula es este Gerardo Alckmin, que fue rival de Lula en el pasado, que viene del conservadurismo.
Y justamente es gracioso escucharlos a ellos hablar de que es el candidato de la embajada de Estados Unidos. Parecen kirchneristas, tienen los mismos argumentos. Totalmente, es como dije, es verdad que Lula tuvo apoyo de Estados Unidos, le han ayudado a financiar la campaña política, también Unión Europea también aportó fondos, también aportó tanques de cerebro para la campaña de Lula, le han ayudado realmente porque Lula ya es un hombre viejo, ya su mente no funciona a pleno, estuvo en la cárcel, tiene una salud debilitada. Por sí solo no hubiera ganado contra el aparato estatal de Bolsonaro. Imagínense, alguien que controla toda la fuerza del Estado puede financiar la campaña, tiene recursos limitados, puede imprimir dinero para su campaña. Obviamente Lula por sí solo no hubiera ganado. Estados Unidos le ayudó, pero esa gente, tenemos ahora a estos mileístas, a esa ultraderecha, criticar a Lula justamente por ser candidato del establishment de Estados Unidos, usan la misma crítica que le decían los peronistas cuando en 1946 Perón ganó contra el Centro Democrático, donde estaban los radicales y el Partido Socialista La Unión financiado, Democrática. claro, apoyado por el embajador Brandon de Estados Unidos. Ahora dicen lo mismo, ¿no? Es que son chavistas, son peronistas, que chavistas, sí, sí. Braden o Perón. Exacto, Brandon no, Perón. Y ahora dicen lo mismo con el tema de Bolsonaro, pero ahora sí perdieron y ganó la embajada de Estados Unidos. Qué desastre. Y es realmente increíble como la gente entre liberales y de centro derecha decente, que hace 5 años atrás eran gente normal que militaban por Macri, que tenían ideas normales, democráticas, de centro derecha, que, por ejemplo, veían bien al LGBT, que el tema del aborto por ahí muchos no les importaba, el tema de la batalla cultural y el progresismo también les chupaba un huevo, lo veían como un tema poco relevante. Y ahora esa gente, que hace 5 años normal era gente de centro normal, decente, ahora está radicalizada, llena de odio, frustrada, llorando por la derrota de Bolsonaro. En Facebook son aún incluso mucho más que en Twitter. En Twitter tenemos al menos una cierta resistencia, los bardeamos. Acá tenemos como un foco de resistencia bastante importante en Twitter, pero en Facebook no hay eso. En Facebook predominan, por ejemplo, gente fanatizada que defiende toda la que es de esta ultraderecha, y si vas contra ellos, si por ejemplo decís que no, yo voto a Lula, yo defiendo a Lula porque justamente está más cercano al atlantismo, al occidente, es más democrático, y que Bolsonaro es un fascista que va a imponer una teocracia militarizada cercana al régimen de Putin, no, te saltan en manada y te empiezan a decir que no, sos un zurdo de mierda, te vienen con eso. Obviamente yo los bardeo, ahora directamente los agrego a mis amistades y simplemente subo ese tipo de posteos, de memes para humillarlos y burlarse de ellos, porque para otros no sirven. Pero realmente cómo colonizaron las redes sociales es increíble. En Twitter como que no le salió a pleno porque aquí surgió una resistencia, pero en Facebook hicieron mierda, ahí directamente tienen una colonia plena. De hecho, viste, Otra. deben estar medio deprimidos, viste, con la derrota. Sí, sí, están re deprimidos. Lo de Bolsonaro realmente les dolió en el alma. Por ahí, cuando perdió Kast contra Boric, no les importó tanto. Chile es un país dentro de todo pequeño. Cuando ganó Petro en Colombia, y bueno, tampoco les importó tanto. Por ahí en Perú, Castillo, que es medio, era medio maoísta, eso sí era una amenaza, pero por suerte se neutralizó. Pero lo de Brasil, la pérdida de Bolsonaro, que era el más populista, era el más emblemático, era el segundo después de Trump, era el segundo de importancia. Y eso sí les dolió mucho y realmente no lo Mejor veo que que lo Trump. superen. Sí, 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 sí. mayor el fanatismo incluso con Bolsonaro a veces. Exacto, exacto. Trump, dentro de todo, no era tan mesiánico con el tema de evangelismo y todo ese fanatismo religioso. Trump venía de esos sectores fiesteros, ¿viste? Como que era
Era un playboy, literalmente, un fiestero que iba a las orgias de pedofilia con la misma élite demócrata, porque él hasta 2012 era demócrata. Y después, claro, se metió en ese curvo alt-right, se metió en el Partido Republicano, creó a MAGA, pero ni él cree en esa payasada, porque como que era un infiltrado siempre y no le importaba. Pero Bolsonaro viene es un más ideológico, viene del sector militar, era un nacionalista de izquierda fanatizado y que por conveniencia pasó a la ultraderecha porque ese es el curo, le dieron este rol. Pero él realmente cree en esa línea, es un fanático y la gente, porque los que lo siguen, los ultraevangélicos de Brasil, y son decenas de millones, esos son los más fanáticos y realmente es muy peligroso el movimiento, que la magnitud que alcanzó este movimiento y que incluso cruzó las fronteras, llegó hasta Argentina, llegó hasta otros países. Y ahora que perdió, bueno, es una pérdida irreparable. Cuando perdió Trump, todavía supieron como que mantenerse a flote porque todavía estaba Bolsonaro. Y bueno, para la alt-right de Argentina, en Sudamérica, con Bolsonaro mientras estaba en el poder, como que le daba esperanza. Ahora que perdió Bolsonaro y Trump tampoco está en el poder, eso sí es una derrota cruda. Y apostar solo por Milei, que todavía está en el tercer puesto y está muy lejos del poder, bueno, ni ellos lo creen que llegue a la presidencia. Entonces, claro, incluso para gente tan fanática, con un poquito de sentido común, saben que con Milei no llegan. Entonces, están entendiendo que se están alejando demasiado del poder y obviamente la frustración los agarra con todo. Agarrar tan rápido a la gente que traen a la izquierda de nuevo, ¿viste? En un periodo presidencial, es de loco. Exacto, tal cual, tal cual. Y además Bolsonaro creo que desde hace bastante tiempo es el único presidente que no logró ser reelecto. Cardoso fue reelecto 2 veces. Lula fue reelecto 2 veces. Dilma Rousseff fue reelecta 2 veces. Eso que no terminó el segundo mandato, bueno, por corrupción y todo, pero fue reelecta. Y eso que tuvo un pésimo gobierno. Y bueno, Bolsonaro es el primer presidente en bastante tiempo que no logró ser reelecto. Y volvió a Lula, quien estuvo en la cárcel por corrupción. Imagínense, lo demonizaron todos los medios, le daban con caño, estuvo preso, y aún así, sin tener, o sea, ganó a un presidente en funciones que iba por la reelección y que tenía todo el aparato de estatal para hacer propaganda, para financiar su campaña, y Lula lo ganó. O sea, es un gran mérito, hay que admitirlo. Lo que tiene al lado Alckmin, también llegó a un acuerdo con Fernando Enrique Cardoso, ¿viste? O sea, no es un Lula chavista el de ahora, por lo menos no aparenta serlo. Así que tampoco hay razón para asustar a la gente, como hacen los de esa extrema derecha. Exacto, exacto. Bueno, los analistas políticos serios justamente decían que ahí hay un debate, hay un cruce de ideas entre la ideología de alt-right, ultraderecha de Bolsonaro, que va enfrentada al plan real. Ellos ni siquiera decían el plan, o sea, el modelo de Lula, decían el plan real, porque detrás de Lula está todo el equipo que lanzó el plan real en los años 90 con Cardoso, que fue muy exitoso. Claro, no fue un ultraliberalismo ni nada de eso, pero fue un plan de estabilización y de modernización económica con cierta apertura liberal hacia el mundo, porque Brasil estaba realmente jodido. Antes de Cardoso, Brasil estaba con un modelo estatista realmente paralizador. O sea, Brasil estaba hace 13 años que no crecía, tenía hiperinflaciones. Hasta el 92, Brasil todavía estaba con hiperinflación, estaba con recesión, tenía todas sus grandes empresas eran estatales, eran eficientes. Brasil prácticamente no exportaba al mundo, no tenía un comercio exterior desarrollado, era un completo desastre. Bueno, con Plan Real, con Cardoso, que era ministro de Economía, que lanzó sus primeras reformas y después con su éxito logró ser reelecto presidente, realmente el efecto logrado fue muy importante. Brasil se modernizó bastante, tuvo un crecimiento económico por primera vez en 13 años, un crecimiento económico a 3-4% anual, que no estaba mal, digamos, frente a recesión y hiperinflación que fue antes de él. Por tanto, bueno, ese es el modelo que está detrás de Lula y es un modelo muy respetable, es un modelo coherente para esos tiempos que corren,
Por tanto, no existe ningún riesgo de que Lula desencadene, dé un giro hacia la izquierda chavista, que empiece a estatizar empresas. Nada de eso va a pasar. A esto justamente recurrieron los propagandistas de Bolsonaro para asustar a la gente. Igual yo creo que toda esa gente que ahora, que antes eran de centro izquierda, que antes votaba a Macri, ahora están fanatizados con Bolsonaro, cuando va a pasar 6 meses, cuando verán que Lula sigue una línea económica coherente, que hay estabilidad, paz, que hay un acercamiento con el Estados Unidos, con atlantismo, se van a dar cuenta que les vendieron un gato por liebre con el tema de Bolsonaro, se van a dar cuenta que los asustaron al pedo y de a poco se irán desradicalizando, aceptando que Lula es un presidente pasable, digamos. No digo que lo van a defender, pero al menos se van a tolerar y van a ver que, bueno, no pasa nada, que no, al menos se respeta el status quo económico, geopolítico, que, digamos, con esa estabilidad van a quedar satisfechos. La gente va a aprender la lección y se van a desarmar estas nuevas derechas y va a volver una derecha normal, digo, teniendo en cuenta todos los fracasos, ¿no? Como por ejemplo Lagia, todo el que apoyó perdió la elección, culpa a los liberprogres, o se van a dar cuenta de una vez que no son los liberprogres, son los fachos el problema. O sea, la derecha más coherente, más tradicional en el continente, ¿qué pensás? Exacto, Rainer, opino exactamente lo mismo. Además, viste cómo la gente hoy se burlaba de Agustín Romo, que era diciendo que era un mufa, viste, que mufaba a Bolsonaro, viste, perdió. Y ya el prestigio, por ejemplo, del Derecha Diario y de Agustín Romo y también de Agustín Laje está por el piso. La gente ya no confía en ellos porque saben que a todos los candidatos por los cuales militan terminan perdiendo y siempre gana una izquierda bastante cuestionable, que aunque ya no es una izquierda chavista, pero está, viste, ahí, digamos que hace poco fue medio chavista. Por tanto, mucha gente empieza a sospechar qué carajo son esos objetos. Siempre han perdido todas las elecciones por las cuales han militado, los han perdido. Todas. Y aunque sea por 1%, por 2%, pero perdieron todas las elecciones. Y bueno, ahora en lo de Milei directamente ya muy pocos creen porque sí, sí. Son la de 2016 en Estados Unidos, ¿viste? Y la de Bolsonaro con Lula preso, ¿viste? Y con Bolsonaro acuchillado. Así que en todas las demás perdieron. Sí, sí, completamente, completamente. Son los que dan, ¿viste? Dan sermones con que, ¿viste? Los partidos que no son de izquierda gobiernan para la izquierda, pero que tienen que ser más duros, que tienen que ser más fuertes. Mira, bueno, ya les dieron la chance a todos de gobernar, perdieron todo. Y le devolvieron el poder a la izquierda. Así que bueno, que se dejen de joder ya. Exacto, no, hicieron un completo desastre porque esas nuevas derechas destruyeron a la derecha clásica, a la centro derecha coherente, que digamos ya tenía una estructura desde los años 90. Bueno, la destruyeron, le hicieron polvo y con eso allanaron el camino para la izquierda bastante cuestionable, que menos mal que esta izquierda no volvió como fue en 2000, cuando fue un socialismo del siglo XXI que hizo desastres, estragos en ciertos países de Sudamérica. Bueno, ahora digamos que es una izquierda más moderada, que dentro de todo respeta el status quo, al menos económico, incluso en Perú, donde ganó literalmente un maoísta. Pero la gente, para mí, que tiene que reflexionar un poco. Ya es momento de empezar a reconstruir una centro-derecha democrática para que se aleje de esas derechas alt-right. Incluso también espero que con la derrota de Bolsonaro, ahora Macri y sobre todo Bullrich se dejen de joder apoyando a esa alt-right, entiendan de una vez por todas que aquí que ya perdieron. En Sudamérica ha perdido alt-right, que es hora de volver a la vieja centro-derecha. Y bueno, si en Argentina es más popular la reta, pues tienen que dejar que gane la interna y que haga un buen gobierno, tienen que consolidarse con él y para que no haya esa división partidaria, porque van a destruir un partido por unos roces así sin sentido. Y que, bueno, Argentina tenga que hacer las reformas que tiene que hacer, reformar la economía, hacer reformas institucionales, sobre todo reforzar la democracia, reforzar el sistema republicano, hacer reformas impositivas, iniciar sobre todo una apertura comercial, porque Argentina, el mayor
deficiencia de Argentina es la falta del comercio, es la falta de exportaciones, es falta de empresas productivas, empresas globales que pueden exportar a buena parte del mundo. Entonces, ese es el trabajo que tiene que hacer el nuevo gobierno y este gobierno tiene que ser de centro, ya sea de centro izquierda, centro derecha, pero apuntando a centro y tiene que tener una relación estratégica con los aliados atlantistas, sobre todo con los Estados Unidos, con Reino Unido y con la Unión Europea. Con Reino Unido es muy importante porque de ese modo se destraban un montón de cuestiones geopolíticas, incluso para, por ejemplo, iniciar un rearme para Argentina. Es muy importante en esos tiempos porque China tiene una presencia bastante importante en el Atlántico Sur con el tema de pesca y Argentina no puede sacar sus barcos porque ni siquiera tiene una armada fuerte. Entonces, son muchas cuestiones para ir resolviendo y para mí Larreta es esta persona más indicada porque justamente tiene unas relaciones geopolíticas muy aceitadas y el establishment geopolítico atlantista eligió a Larreta, no eligió a Macri porque Macri ya cumplió su mandato y ahora se quiere, se busca que vuelva a Larreta. Y Bullrich también tienen que entenderlo porque Bullrich solo tiene buena relación con Israel. Con Estados Unidos no la quiere, la Unión Europea tampoco quiere que gobierne, quieren que sea Larreta. Bueno, ahora aquí las cosas son más claras. Si hubiera ganado Bolsonaro, ahí sí la reta lo hubiera tenido muy complicada y los halcones del PRO estarían más reforzados que nunca. Ahí sí la situación estaría más completa. Pero ahora es a la inversa. La reta queda impulsado para seguir, para ganar la interna y ser presidente. Y los halcones van a tener que apretarse la cola y, y asumir que, bueno, en esa la perdieron. Chicos, si alguien quiere hacer un aporte, pueden pedir el micrófono y lo habilito para hacer hacer una pregunta o hacer un aporte propio. Aquí se conectó School. Buenas noches, School, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no hacíamos país juntos. ¿Qué tal, Arten? Buenas noches. Bueno, había dicho por privado que no iba a participar esta vez, pero bueno, me pareció bastante interesante todo lo que estuviste comentando. Adhiero prácticamente a todo, salvo en lo que sería hacer apología por Lula da Silva. Bueno, todos los que me conocen saben mi posición neutra o centrista. Creo que esa es la mejor posición. Pero sí es cierto que Bolsonaro decía perder, porque bueno, justamente Bolsonaro es uno de los lobbies detrás de toda la farsa de Milei acá en Argentina. De la misma forma de que desearía que perdiera Vox si tuviese que jugar políticamente como votante en España, porque considero que la política se puede hacer siempre y cuando se mantenga uno cerca del centro, de la racionalidad, no desde los extremos populistas, que es lo que venimos haciendo pedagogía política desde hace mucho. Al final, la experta en ciencias políticas, la doctora Patricia Bullrich, eh, terminó demostrando de que mucha ciencia política no terminó aplicando en Argentina, porque lo primero que fue hacer la centroderecha internacional es justamente congraciarse con estos extremos populistas por derecha. Y también en algo coincidimos con los libertarios amigos de afuera de la Argentina, porque los libertarios dentro de la Argentina dejan mucho que desear. Bueno, no solamente en Argentina, hay muchos libertarios también que han caído en todo este curro al RAI, en Latinoamérica y en España. Por suerte en España tenemos al amigo Juan Pina, eh, y tenemos también a los influencers que empezaron con todo esto. Gloria Álvarez, Antonella Martí, José Venegas.
que además de ser un pilar filosófico de nuestro posicionamiento a nivel geopolítico, yo, por ejemplo, que vengo del nacionalismo, con ellos estoy aprendiendo mucho del liberalismo. Yo quiero aprender el liberalismo desde los orígenes, antes de que se contaminara con todo este curro al RAI. Eso no significa agarrarle odio a los liberales de cada país, pero sí hubo mucha complicidad. Todos estos sectores ultraderechistas, que de derecha no tienen nada, de conservador tampoco. Lo vemos en Estados Unidos, con la fundación de los hermanos Koch financiando todos estos tanques de cerebros y fundaciones económicas, que son justamente los que miden la libertad económica. La mayoría de los índices que vienen de Estados Unidos son financiados por los hermanos Koch, que son cómplices de Vladimir Putin. Repiten la retórica, los libertarians estadounidenses, la retórica que beneficia al Kremlin de Moscú en la guerra de Ucrania. Yo creo que para que estos nacionalpopulismos lleguen al poder y gobiernen a través de la religión, porque ellos solamente son liberales en lo económico, en lo social son conservadores, pero ni siquiera conservadores, son nacionalistas. Y para que llegue, Es en económico, ¿viste? y bueno, últimamente ni siquiera en lo económico, como el ejemplo de Vox y sus sindicatos, o Patricia Bullrich y la postulación de un sindicalista para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un desastre. Pero bueno, a lo que voy. Creo que hoy lo que hay que defender es la democracia. Creo que sin democracia, por más defectuoso que sea el sistema democrático, es el único que aglutina a la mayor cantidad de socioliberales. Y las mayores reformas para que esta globalización funcione ha sido gracias a gobiernos socioliberales. Por lo tanto, el liberalismo más realizable hoy en día es el socioliberal. Eso no hay que confundirlo con la socialdemocracia, porque la socialdemocracia fue básicamente la infiltración de la izquierda en el aparato democrático para luego convertirse en regímenes, como pasó con el castrochavismo de izquierda en Latinoamérica. Pero al final, a través del aparato de la centroderecha, los populistas nacionalistas terminaron infiltrando la democracia también y logrando estos regímenes como el de Donald Trump, el de Bolsonaro o un posible gobierno de Abascal o la victoria de Meloni en Italia. Pero ojo, Meloni está entre la espada y la pared. Está obligada a seguir los lineamientos de la Unión Europea porque si no le van a sacar el financiamiento. Así que todos esos que tienen sueños húmedos y creen que en Italia va a haber un Brexit italiano, eso no va a ocurrir. De hecho, en Inglaterra ya se está hablando de que Inglaterra debería volver a la Unión Europea. No se olviden que el mismo Nigel Farage, que fue el que instigó la idea de que Inglaterra se saliera de la Unión Europea, es un reconocido agente ruso, trabajó para los intereses de Moscú, porque lo que buscaban era descabezar financieramente la OTAN y descabezar a la Unión Europea. La Unión Europea porque es el principal enemigo de la batalla cultural, y la OTAN porque es el principal garante de la seguridad de los países del Báltico, Cáucaso y Europa del Este. Creo que esto lo hemos explicado muchas veces, incluso cuando algunos decían, o el mismo Artem decía que iba a perder Bolsonaro en Brasil, algunos se le reían y decían, nada, que va a perder, no sabes nada. Bueno, nosotros sabemos más que ustedes, por el simple hecho de que, bueno, decidimos estar con el bando ganador. Los que se quieren hundir con el bando perdedor, con las minorías marginales, porque son minorías marginales, porque hacen ruido, tienen llegada en las redes sociales, pero no tienen aparatos, necesitan de los aparatos tradicionales para llegar. Bolsonaro necesitaba del liberalismo tradicional brasileño, Donald Trump necesitaba del aparato del Partido Republicano, que terminó secuestrando y convirtiendo en una secta de fanáticos. Y ojo, hay muchos republicanos que se están dando vuelta, hay ex republicanos que se están desafiliando del Partido Republicano.
es más factible de ver en Estados Unidos republicanos que se desafilian del GOP que demócratas desafiliándose del Partido Demócrata para pasarse al GOP. Eso es un hecho. Es cierto que hay cierto exitismo de creer que se va a poder combatir a la globalización. Eso no va a ocurrir. La globalización vino para quedarse. Completamente, muy buen análisis de Skull, muy de acuerdo con todo. Sobre Meloni, que es justamente el único gobierno bueno, de una supuesta ultraderecha, entre comillas, que ganó en Italia, debo admitir que nada de los temores que tuvo sobre ella por ahora se han cumplido. Por ejemplo, en el tema geopolítico, Meloni está comportando realmente muy bien, ya tiene un vínculo muy bueno de confianza con Zelensky. Entre ellos están ahí intercambiando mensajes en Twitter, felicitándose uno al otro, apoyándose mutuamente. Bueno, hoy salió la noticia que Italia, junto con Francia, con Macron, que era otro que históricamente era reacio de apoyar a Ucrania, bueno, hoy acordaron enviar unos sistemas de defensa antiaérea de alcance medio, que ya ni siquiera es alcance corto como una SAMS o como el sistema Iris alemán, que son muy buenos, ultramodernos, para derribar misiles, sino también el sistema italiano que desarrolló Italia en conjunto con Francia. Ahí le digo cómo es el nombre completo de ese sistema, que es un sistema de alcance medio que ya que permite derribar misiles rusos a una distancia de 120 kilómetros, mientras el sistema NASAMS apenas tiene un alcance de 40 kilómetros y el sistema IRIS alemán tiene un alcance creo que de 20 o 30 kilómetros, que es bueno, pero es una distancia corta. Por tanto, Italia está apoyando con armas a Ucrania, Francia también. O sea, hay una coordinación total en ese tema. Y también... sí, sí, escucho. De que Putin prohibió todos los grupos de Telegram en Rusia. Hace mucho que no hablamos de la guerra, así que aprovecho que tenía esa duda. Claro, lo que hizo Putin es prohibir los canales de Telegram de los mil bloggers. Mil bloggers que eran, por ejemplo, Igor Girkin, que es el conocido OSINT ruso, un disidente, o sea, un reaccionario de ultraderecha zarista, más o menos, o ultraderecha stalinista zarista, una mezcla rara así, que eran reaccionarios que exigían justamente aplicar la movilización, tanto económica como militar de soldados, y para atacar con toda Ucrania. Bueno, ellos hacían los análisis, o sea, en tiempo directo, digamos, de la situación en el frente. Entonces, por ejemplo, si Ucrania contraatacaba y tomaba posiciones, tomaba sus ciudades, entonces ellos lo reportaban, decían que ahí los ucranianos están atacando con todo y ya conquistaron tal ciudad. Mientras el gobierno ruso lo negaba, ellos sí lo admitían. Entonces, como que quemaban situaciones del frente. Y eran muy hostiles contra el gobierno de Putin porque por ser más reaccionarios que el propio Putin, le hacían como lo corrían por la ultraderecha. Y era un problema, entonces Putin declaró, o sea, los prohibió a todos, algunos creo que fueron arrestados, a Girke no sé dónde lo enviaron, pero hubo una purga importante. O sea, hicieron una especie de 1947, los que conocen, 1937, los que conocen un poco de historia de la gran purga stalinista, cuando muchos militares, muchos generales del Ejército Rojo terminaron siendo reprimidos, fusilados. Bueno, algo parecido está sucediendo. Y sobre Meloni, bueno, con el tema geopolítico se está portando bien, está apoyando con armas a Ucrania, incluso está enviando más armas de las que enviaba Draghi, que era justamente el candidato del establishment, pero era más tibio. Y Meloni por ahí para ganar confianza, como que está dando mayor respaldo incluso que Draghi, ¿viste? Para que no sospechen de ella. Y con el tema de su línea política en general, Visual Politics sacó un buen documental advirtiendo, o sea, explicando lo que es, y ahí dijo que incluso en temas sociales, por ejemplo, como el tema del aborto, ella dijo que no va a prohibir el aborto, simplemente va a hacer una campaña para desanimar a las mujeres que quieren abortar, pero no lo va a prohibir. Con el tema de la LGBT va a seguir todo igual, por ahí va a hacer alguna crítica contra la LGBT, pero no va a prohibir nada. Y solo por ahí se va a enfocar en el tema de restringir la llegada de los refugiados de África. Es el único tema que le permiten hacer porque nadie quiere, digamos, miles de refugiados en Europa, que ya de por sí tiene a millones de refugiados ucranianos y rusos que también están llegando.
Tanto, bueno, es el único que se le permitirá hacer y que justamente va a poner contentos a muchos votantes que la votaron, nada más. Así que con Meloni, que es la única que ganó por el lado de la ultraderecha y que es la más afable justamente por esa línea que, geopolítica y por respetar el status quo, aún sin quererlo, porque no le dejan otra, porque si no respeta simplemente no tendrá financiamiento. Y con el resto, bueno, va a haber unas elecciones importantes ahora en Estados Unidos, en 8 de noviembre, unas elecciones de medio término, elecciones legislativas, donde nadie sabe qué va a pasar. En las encuestas dan una leve ventaja al Partido Republicano que puede ganar la Cámara Baja, la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos, y el Senado seguramente se va a quedar con los demócratas, que van a tener un senador más para tener la mayoría. Pero republicanos, hay mayor probabilidad de que ganen republicanos en la Cámara Baja, pero siempre existe posibilidad de que ganen demócratas. El tema que hay como un voto vergüenza, que algunos por ahí, por el tema económico, porque básicamente la única razón de por qué pueden perder demócratas, puede que no pierdan, porque hay muchas probabilidades que ganen. Es supuestamente porque subió la gasolina. Por el tema de la invasión rusa a Ucrania, todos saben que el petróleo subió mucho y eso repercutió en el precio de gasolina. Y los yanquis son muy adictos a la gasolina porque viven en suburbios y tienen que recorrer grandes distancias para llegar al trabajo. Por tanto, gastan mucho en combustible y bueno, les golpea un poco el bolsillo cuando sube mucho la gasolina. Pero también, o sea, yo espero que los norteamericanos entiendan que la situación que está prácticamente Estados Unidos está en una tercera guerra mundial, que, bueno, aunque Yo suba la mismo, gasolina y ¿viste? claro, además bajó, ya empezó, ya está en tendencia descendiente. Y a pesar de que la OPEP traicionó al occidente y hizo un favor a Rusia recortando la producción de petróleo, algo que le va a costar muy caro a Arabia Saudita porque las represalias ya empiezan a llegar y van a ser a largo plazo y le van a joder mucho la economía. Pero Estados Unidos se está aumentando a toda máquina la producción, porque con el tema del ecologismo hubo muchas restricciones, por ejemplo, al fracking, bueno, al petróleo no convencional, a los gasoductos. Bueno, ahora se está liberando todo, se está permitiendo producir todo al máximo. Incluso se liberaron las reservas estratégicas que tiene Estados Unidos justamente para neutralizar el impacto de la reducción del bombeo de petróleo por parte de Arabia Saudita y OPEC. Eso se busca que justamente neutralizar que no haya impacto en el precio antes de las elecciones. Está perfecto. Espero que muchos norteamericanos entiendan, justamente esos que están en el medio entre el Partido Demócrata y Republicano y que votan según la coyuntura, espero que entiendan que Estados Unidos está en una tercera guerra mundial y que Biden no tuvo ninguna culpa en que subió el petróleo ahí cuando empezó la invasión en febrero-marzo, que es algo que se debe a la coyuntura internacional, a la coyuntura geopolítica. Así que además hay muchas mujeres con el tema del aborto que por ahí antes nunca votaban y no les importaba la política, pero ahora cuando se dan cuenta que van a perder su derecho al aborto legal, que pueden perder su derecho incluso a recibir anticonceptivos, porque los ultra religiosos del Partido Republicano dicen que de llegar al poder, al tener el poder en ambas cámaras, por ahí hasta prohibirán el reparto de anticonceptivos. O sea, eso golpea contra los derechos de la mujer. Y espero que habrá millones de mujeres que antes no votaban, antes no participaban en las elecciones, se vean afectadas, que vayan a votar. Y por ahí posiblemente es un voto que no está previsto por las encuestas. También puede haber minorías de la LGBT, porque esos los MAGA, los ultraconservadores del Partido Republicano ya han dicho que por ahí buscan revocar incluso el fallo de la Corte Suprema del 2003, cuando en Texas la Corte Suprema jugó a favor de una pareja homosexual que denunció a la policía que se metió en su casa porque ellos tenían sexo entre ellos y ahí todavía en Texas existían las viejas leyes de sodomía que se activaron y bueno, a través de la Corte Suprema se los derogó. Bueno, ahora esos ultra religiosos del Partido Republicano quieren derogar este fallo de la Corte Suprema para volver a penalizar la sodomía y eso va a afectar a todos los estados del sur que la tenían y que se derogó en 2003. Entonces, bueno, eso puede forzar justamente a votar a algunas parejas LGBT que por ahí antes eran apolíticos, no les importaba votar. A muchas mujeres apolíticas que por ahí antes no votaban, ahora van a votar. A muchos republicanos neocon que geopolíticamente eran atlantistas, intervencionistas, que apoyaban justamente que Estados Unidos cumple el rol de seguridad para justamente respaldar a sus aliados y que ahora al ver que los MAGA y otros sus aliados de los MAGA
que buscan recortar, por ejemplo, la ayuda militar para Ucrania, y al ver ese desastre, posiblemente se van a tornar para votar a los demócratas. Ya hay muchos, hay miles de casos así que se están propagando. Entonces, entre esos tres factores, si se reúnen y se consiga una masa crítica, es posible, es bastante posible que haya una sorpresa y que ganen los demócratas incluso en la Cámara de los Representantes. Va a ser una linda sorpresa, así que bueno. Y más con ese efecto de desmoralización, con la derrota de Bolsonaro, que también puede jugar un factor interesante, porque bueno, todo tiene que ver con todo, todo repercute, todo depende, todo está interconectado. Así que puede haber sorpresa, vamos a ver. Y también ahí están las elecciones muy importantes en Israel. Espero que no gane Netanyahu porque es el aliado de los ultrafascistas, de la alt-right, tanto en Estados Unidos como en el Brasil. Bueno, en Brasil se ha perdido Bolsonaro, así que es una muy mala noticia para Netanyahu. Vamos a ver qué pasa en Israel y vamos a ver qué va a pasar en las elecciones más importantes que son de Estados Unidos. Skull y Rainer Rosset, ¿qué piensan? ¿En Estados Unidos existe posibilidad que ganen los demócratas el 8 de noviembre? Pero yo espero que sí, o sea, habrá que ver cómo van los tiempos judiciales también, ¿no? Porque con el papelón de Trump que se llevó a su casa, archivos clasificados, ¿viste? Que eran top secret encima, no era cualquier clasificado. Eh, bueno, si esto avanza como corresponde, se tiene que desplomar el apoyo del Partido Republicano, esta versión, ¿no? Esta versión prorrusa del Partido Republicano. O sea, yo no sé cómo, o si tanto porque es un expresidente, estaba transando secretos nucleares con países, este, que Sí, yo también tengo esperanza que justamente por este conjunto de flujo de nuevos votantes que pueden llegar entre mujeres afectadas por el tema del aborto, entre parejas LGBT afectadas por la agenda ultraconservadora, ultrarreligiosa de revocar el fallo del 2003 que acabó con la legislación antisodomía, que era muy importante en cuanto a los derechos civiles, más algunas parejas, más algunas personas entre latinoamericanos y afroamericanos, y sobre todo muchos republicanos cultos, neocon, geopolíticamente proactivos, pro influencia de Estados Unidos para respaldar a sus aliados. Al ver el desastre que propone MAGA, muchos quedan espantados. Muchos republicanos cultos, justamente, y son muchos, no se sienten para nada representados por lo MAGA porque lo ven como un engendro chavista. Ni siquiera lo ven como un partido de derecha, sino como un partido de ultraizquierda chavistoide, porque realmente cuando escucho a los MAGA veo un chavista, veo a alguien de ultraizquierda, no veo ni siquiera a alguien mínimamente cercano a la centro derecha. Entonces, bueno, esa gente queda espantada y prefiere votar a los demócratas, que los empieza a ver más como un partido de centro derecha, sacándolo del progresismo que tienen con el LGBT y todo, cerrando un ojo a eso. En lo demás, en la acción geopolítica, los ven como un partido de centro derecha. Entonces, ese cambio de mentalidad política es el que se está dando ahora dentro de Estados Unidos. Es un cambio muy importante. Posiblemente es el cambio más importante en décadas, posiblemente desde el tiempo de la Primera Guerra Fría. Además, hay que recordar que antes de la Segunda Guerra Mundial, los republicanos en Estados Unidos eran como los de ahora, eran como los de MAGA ahora. Por eso hizo falta que haya un Pearl Harbor cuando la inteligencia naval de Estados Unidos omitió justamente, bueno, le reportaron a Roosevelt que se acercaba a la flota japonesa hasta las islas a que iba a atacar, pero Roosevelt dio orden no hacer nada. Por tanto, la fuerza naval no reaccionó, se lo durmieron las laureles para que los ataque y para tener un pretexto legal válido para desde el Congreso declararle la guerra al Japón y al eje en conjunto.
Era la única forma de superar a esos MAGA. Antes los republicanos se llamaban alt-right, la vieja derecha, y eran aislacionistas, eran anti-intervencionistas. Y después de la participación en la Primera Guerra Mundial, que justamente cuando se hundió un barco norteamericano, donde murieron cientos de personas, que era un pretexto válido para que el presidente Woodrow Wilson declarar la guerra a Alemania imperial y mandar a fuerzas para apoyar a las fuerzas aliadas de Inglaterra y de Francia en el frente occidental. A partir de ahí, los republicanos alt-right aprovecharon eso, que murieron decenas de miles de soldados norteamericanos en una guerra que supuestamente para ellos no les importaba. Entonces decían que la Segunda Guerra Mundial era lo mismo, que no había que meter tropas para apoyar al Reino Unido o a Francia invadida. Entonces, para eso hizo falta un Pearl Harbor. Y una vez que se dio la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos ganó, derrotó a los nazifascistas, y cuando empezó la Guerra Fría con la Unión Soviética, ahí los republicanos se reformaron por completo. Por ejemplo, el presidente Eisenhower no tenía nada que ver con los republicanos previos a la Segunda Guerra Mundial. Era un halcón intervencionista que hizo mucho, por ejemplo, para poder forzar la posición de Estados Unidos en la Guerra Fría. Pues desde ahí, desde esa época, por ejemplo, Nixon era un republicano internacional, aún con cagadas, con algunos desaciertos que mandó con la alianza con China, que es bastante cuestionable, pero bueno, Nixon tuvo un protagonismo internacional muy fuerte, era todo lo contrario a un aislacionista. Lo mismo con Reagan, que aún con algunos desaciertos tuvo un papel fundamental para derrotar al bloque soviético. Entonces, bueno, esos republicanos eran muy distintos en la Guerra Fría, justamente gracias a Pearl Harbor. Pero bueno, ahora, gracias al movimiento, a esa infiltración trampista MAGA que supone, ahora los republicanos se están convirtiendo en el mismo engendro que fueron antes del ataque japonés al Pearl Harbor. Entonces, es una situación bastante peligrosa, pero bueno, si pierden las elecciones no habrá amenaza, pero si ganan, ahí sí la situación estará muy complicada. Y me sorprende que la gente del liberalismo, que la gente de derecha entiende tan poco de historia, entiende tan poco de geopolítica y no entiende lo que está en juego. No entienden que esa gente que se hace llamar de la ultraderecha, de derecha no tiene nada, van a destruir su propia civilización, van a destruir su propia, o sea, su propio hogar, porque van a Estados Unidos, si queda aislada, va a perder toda la influencia del mundo. La Unión Europea va a caer en garras de Rusia, después de China. América Latina va a caer en garras de China y de Rusia, bueno, lo que queda de Rusia, pero de China seguramente. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren eso? Vivir bajo el mando de las tiranías? ¿Quieren que desaparezca el Occidente? ¿Quieren retornar al oscurantismo? Entonces, bueno, a esa gente que no es fanática evangélica, tienen que replantear un poco qué es lo que quieren, tienen que ver el contexto, tienen que estudiar un poco de la historia. Es bastante tan sencillo con ver lo que con lo que ya pasó en la Segunda Guerra Mundial, cómo fue la Guerra Fría, cómo fue el contexto después del colapso de la Unión Soviética y cómo están las fuerzas que se están dando ahora y qué es lo que buscan con toda esa infiltración que se dio. Pero bueno, soy optimista con esa victoria de Lula, por más que no nos guste mucho Lula debido a su pasado, pero esto cambió absolutamente todo. Ahora la amenaza del Brasil en el frente desaparece, hay un alivio enorme, eso influye en Argentina, eso incluso influye en Estados Unidos, en las elecciones que va a haber en Estados Unidos, eso cambia todo. Bueno, yo por ahora voy a ir terminando. Si alguien quiere hacer un aporte, hacer una pregunta, le dejo el micrófono con mucho gusto. Perfecto, bueno, si no hay nadie, entonces iré cerrando el space y vamos a hacer próximos espacios ya para las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos. Van a ser muy importantes y sea como sea el resultado, lo vamos a ir hablando, ya sea ganen demócratas o ganen los republicanos, iremos hablando de lo que pasó, cómo repercutirá todo. Así que bueno, ahí para el 8 de noviembre nos vemos en el espacio. Saludos a todos, buenas noches. Nos vemos. Saludos para todos.